Bienvenidos a un nuevo CEUTalks. Hoy tenemos el lujo de contar con 5 expertos para poder hablar, aprender e inspirarnos sobre la fe en el cine. Yo os quería plantear el tratamiento en la historia del séptimo arte de la fe. ¿Quién coge el guante? Bueno, pues cualquiera de nosotros. Yo si te parece, quiero empezar con una premisa. Hombre, la historia del cine es muy larga. Muy largo. Yo creo que lo interesante es que en este siglo, por ejemplo, el siglo XXI, que la sociedad ha vivido un proceso de secularización muy rápido y muy brutal. Sin embargo, está habiendo un florecer del cine religioso, podríamos decir, en términos generales, que lo abarca un poquito más todo, ¿no? Pues inaudito, ¿no? O insospechado, porque no se corresponde con ese proceso de secularización tan fuerte, ¿no? Y si te parece, lanzo ya aquí una cosa problemática. En el ámbito académico, cuando se habla de esto de cine religioso y tal, hay quienes piensan que no debe existir el cine religioso como etiqueta, ¿no? Que eso es una forma como de hacer un cine muy con un target ya muy limitado de autorreferencial, de consumo interno entre los creyentes, sino que el cine debe ser como mucho pues cine más abierto a la trascendencia, cine de valores, cine metafísico, como puede ser Terrence Malick, Andrei Tarkovsky. Vale, yo he estado muchos años reflexionando sobre esto, también por mi responsabilidad en la conferencia episcopal, y he llegado a la conclusión de que cada uno debe hacer el cine que le dé la gana. Es decir, eso de no se debe hacer cine religioso, cada uno hace, o sea, y el espectador debiera ver lo que le dé la gana. Entonces te encuentras con películas que son muy de parroquia, podríamos decir. Dices, bueno, es que esto lo van a ver los creyentes convencidos para oír lo que ya saben, pues fenomenal. O sea, que decir, si el espectro del público demuestra que hay taquilla para todo el mundo, y de hecho esas películas se están haciendo porque hay gente que las ve, ¿no? Que otra persona quiere optar por un cine no para creyentes, sino un cine que plantee la dimensión religiosa del ser humano en un sentido mucho más universal, sin etiquetas, ¿no? De cine cristiano, cine católico, sino las grandes preguntas. Ingmar Bergman, pues adelante. O sea, yo creo que debe haber espacio para todos, libertad creativa para todos y hay público para todos. Y es absurdo, me parece a mí, hacer un debate sobre si debe hacerse cine católico, no católico, si se debe etiquetar o no, porque me parece que de hecho lo hay y funciona, entonces ¿para qué vamos a discutir sobre eso? Bueno, yo lanzo esto porque sé que sobre esto hay opiniones muy variadas. Estando, por supuesto, de acuerdo con lo que ha dicho Juan, yo es que matizaría que la pregunta que nos ha hecho Aurora es cine y fe. Y claro, la fe puede ser una fe fundamentada o puede ser la puerta de la fe, aquello que nos lleva a la fe. Y en ese sentido, el cine, y yo voy a irme un poquito más del siglo XXI, me voy a ir, si queréis, hasta el último cuarto del XX. Mm, Entonces yo creo que hay películas muy interesantes, al gusto de ciertos espectadores, unos o unas porque atacan el hecho religioso, sobre todo católico, los otros no suelen atacarse, mm, quizá el maometano en alguna, pero bueno, los Dardenne y poco más. Mm, Películas que lo atacan o que atacan la religión como tal o componentes de la religión, pero luego cuestiones humanas, experiencias humanas que inevitablemente trascienden al ser humano, trascienden en minúscula, pero todo lo que trasciende al ser humano inevitablemente te abre a la trascendencia con mayúscula. Entonces, yo anoche, se lo decía antes a José Luis, anoche estuve viendo por tercera vez ya su documental sobre Hispanoamérica, porque me parece una joya. Claro, pensé en la reunión de hoy y dije, claro, yo no lo calificaría de cine religioso, pero sí hay una mirada total sobre una cultura que implica la religiosidad y que de la forma más normal del mundo ni la elude ni la destaca.
plantea ese fenómeno cultural. Es decir, hay películas que evidentemente el fenómeno religioso aparece tratado directamente o tangencialmente o por expresión, y otras que lo atacan, pero a mí más que el hecho religioso en el cine, me interesa el hecho de la fe, porque siguiendo la vía pulcritudinis, el arte nos lleva a Dios. Y claro, y ahí yo creo que el debate sería que las películas fueran buenas. Yo creo que habría un matiz que es cuando el cine refleja de forma auténtica la experiencia humana, te puede llevar a Dios, te puede llevar a la fe, porque al final Dios está en nuestro interior. Entonces, cuando tú eres auténtico con lo que tú sientes, con ese interior, vas a encontrar a Dios. Hay un ejemplo porque esto puede ser un poco lioso. En la película Juno, que no es para nada confesional, no es religiosa, es una adolescente que se queda embarazada y lo primero que se plantea es que va a ir a abortar. Entonces llega a la clínica abortiva y hay una escena fantástica. Fuera de la clínica hay una chica haciendo campaña en contra del aborto y le dice, ¿sabes que tu feto ya tiene uñas? Y ella se queda como extrañada, pero bueno, no le da mucha importancia y entra. Y la siguiente es una secuencia que es fantástica desde el punto de vista cinematográfico porque usa el elemento del sonido. De repente ella se empieza a fijar en las uñas de todos los que están allí. Uno se la está mordiendo, otro está pues jugueteando y empieza los sonidos de las uñas como a aturdirla y sale corriendo de la clínica y decide no abortar. La secuencia que está tratada, digamos, casi un poco de forma cómica, sin embargo, lo que refleja es que por ese simple detalle de las uñas, ella toma conciencia de que lo que hay dentro de ella es una vida y que no puede deshacerse de esa vida. Es decir, aunque no sea confesional, hay ahí una autenticidad en la experiencia humana que luego te puede llevar a decir, bueno, esto que yo siento, esa chica podría decir, lo que yo siento está reflejado en lo que está diciendo la Iglesia sobre este tema. Entonces, me parece además películas muy útiles desde ese punto de vista, porque seguramente gente no religiosa no ve un sermón ahí, ve una autenticidad, ve un reflejo de algo que está dentro de esa persona y que actúa según su interior, que es bueno, ¿no? Y es puro y es auténtico. Entonces, eso me parece, como bien dices, el cine interesante, el cine que es auténtico, porque cuando es auténtico, inevitablemente va a conectar al hombre con Dios. Y en lo mismo que estás tú diciendo, la película Ida, que esa es explícitamente en el ámbito religioso, puesto que es una novicia que sale del monasterio para conocer sus raíces. Y hay una escena, ella prueba todo, tiene un novio, se acuesta con el novio, le ofrece una vida en común, y ella está enamoradilla del novio. Y finalmente, la decisión final, ha pasado la noche bailando, acostándose con el novio, y cuando él está dormido, ella se levanta en la oscuridad, se va hacia la puerta, se pone la toca de religiosa, mira hacia atrás al novio con una ternura infinita y se va. Es decir, con un solo signo hemos tenido, mira, puedes probar en la vida placeres, fuma, tose, placeres, relaciones, tampoco era una relación muy profunda, o sea, te puedes divertir, puedes viajar, pero al final lo que llena tu vida es el encuentro con Dios. Y es un signo. O sea, no es, por eso a mí el cine con el que me sale sarpullido es cuando el cine es un sermón. Algo muy interesante, tomando lo que ellos han dicho y trayendo de nuevo a la mesa la película de José Luis, hay una parte en la película donde uno de los expertos dice la verdad une, no unifica, nos une. Y lo que hace el cine religioso es transmitir una verdad. Y la verdad te enamora, la verdad te apasiona, la verdad te cautiva. Y aunque la verdad sea dicha no necesariamente bajo un mensaje de fe, como en el caso de la película que él mencionó de Junio, ¿no? Que le dicen una verdad científica, ¿no? Ya a estas alturas, en este periodo, ya tiene uñas. Esa verdad ha tocado su corazón.
Y es por eso que se abre a más, lo lleva a pensar. Entonces, en el cine de fe es lo que nosotros transmitimos, una verdad, que buscamos la manera de cómo hacerlo a través del sonido, a través de la imagen, a través de la naturaleza, ¿no? Que es una belleza. Y eso es lo que creo ayuda bastante a fundamentar y llevar el auge de lo que ahora es el mensaje. Un mensaje que te inspira, que te eleva y que te lleva a Dios. Gracias, Marta. Pues ya que tenemos con nosotros a José Luis, yo quería preguntarte cómo se transmite la trascendencia en la gran pantalla. ¿Cómo lo consigues? El cine contemporáneo, el cine que está por todos lados, el cine yo creo que es un vehículo, quizás el vehículo más eficaz de transmitir el nihilismo. El cine ahora mismo yo creo que es una lluvia de nihilismo. El cine estadounidense, el cine europeo, el cine español, en un 90% es una inversión en el nihilismo, pero creo que es la manera más, la herramienta más descarada y eficaz de llevarnos al nihilismo, ¿no? Entonces, por otro lado, es evidente que, bueno, por ejemplo, con los documentales, lo sabéis muy bien, de mis 2 últimos documentales, yo siempre, bueno, tengo 3 Goyas en nominaciones de Natal, pero de repente, con España la primera globalización, no tuve ninguna, ni siquiera estaba nominado, pero no estaba ni elegido entre las 16 películas que optaban al premio Goya a mejor documental. Cosa que siempre, prácticamente estábamos siempre nominados, luego te lo daban o no, pero bueno. Y ese año, pues de repente, me parece que hicimos, no sé si fueron 50 o 60.000 espectadores, alrededor de 60.000 espectadores en taquilla. La siguiente película que había hecho más taquilla era... No, la primera fue Libres, que fue el año, ¿no? Sí. La segunda fue la nuestra. O Libres, bueno, o fue Libres el año siguiente. Bueno, da igual. Y había Vivo y otra película que estaban al torno de 40.000 espectadores. Pero te quiero decir que esa es un poco la relación en el documental. Está ahí. O sea, hay un público para el cine, bueno, digamos, cine militantemente católico, si quieres, o con una idea. Que eso es otra cosa, porque yo quiero pensar que todas mis películas son católicas. O sea, pretendo que lo sean. O sea, que aunque, digamos, no hablen exactamente de un santo, o de un hecho, sino yo, con la película que me parece que la intenta hacer católicamente es El misterio del palo cortado, que es sobre el vino de Jerez. O sea, que por eso, o sea, no sé, creo que hay porque que en realidad que es un cine católico, es un cine con esperanza. Y entonces, para mí ya lo que no tiene esperanza no me interesa, no quiero verlo, no quiero leer un libro que no tenga esperanza, no quiero... Bueno, has tocado 3 cosas. El cine como vehículo de nihilismo, yo creo que eso es un hecho desde hace décadas, ¿no? Nosotros, yo creo que los que nos dedicamos a escribir hemos escrito mucho sobre esto, ¿no? Luego está el sesgo ideológico, es decir, ¿por qué mi película, que está viendo mucha más gente que tal, ni siquiera es en las elecciones? Un filtro, una censura ideológica, evidentemente, ¿no? Y luego está lo que tú decías de, yo hago una película sobre el vino y es una película católica. Esto me parece muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la visión de la vida, la alegría de la vida, tú decías la esperanza, y que viene de la experiencia de la fe, está en la película, trate de lo que trate. Yo quería traer aquí 2 ejemplos muy interesantes que tiene que ver con el concepto de autenticidad que decía antes Federico. 2 de las películas religiosas más interesantes, hondas, que yo he visto en los últimos años están dirigidas por no creyentes. Una es de Bosco y es Lourdes. Es decir, unos documentalistas franceses que les dicen, ¿por qué no vais a Lourdes? Que lo que ocurre ahí es muy curioso, muy interesante. Y van allí con su cámara y porque tienen una actitud de autenticidad, captan las verdades hondas de los peregrinos que van a Lourdes con una lucidez pasmosa. Y bueno, se puede considerar una película religiosa porque habla de esa dimensión
de las grandes preguntas del ser humano, de los grandes deseos, pero no es una película hecha por católicos ni una película confesional. Y la otra es de Dioses y Hombres, que es una película de ficción que recrea un hecho histórico, pero que como no hay un prejuicio, como hay autenticidad en el director, pues llega a lo más profundo, y muestra la radicalidad de estos hombres que han dado su vida por la fe a través de una consagración a la vida religiosa y que eso les lleva a jugarse la vida y a perder la vida, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en lo que decía por un lado Federico, o sea, la autenticidad del director, y que tiene que ver con lo que ha dicho José Luis, ¿no? Es decir, una persona que es auténtica, o sea, que tiene todavía, digamos, vive con una inocencia y una pureza como los grandes anhelos del hombre, eso es el antídoto del nihilismo, ¿no? Que al final tiene mucho ideológico, ¿no? El problema está en el prejuicio de muchos espectadores y en el prejuicio de mucha industria. Y en ese sentido yo creo que vamos a mejor porque las jóvenes generaciones ya no tienen prejuicio religioso, ni lo tienen ni lo dejan de tener, es que no saben lo que es. Y por tanto se acercan a películas que hablan de las cuestiones trascendentes sin un prejuicio que les sirve de filtro o de censura para lo que van a ver. Y yo les noto, por ejemplo, en mis alumnos, mucho más abiertos a ver una película que trata estas cosas porque no tienen, digamos, una posición ideológica que defender. Yo no sé si vuestra percepción es la misma, sobre todo lo que os dedicáis a la enseñanza. Yo cuando José Luis ha hablado del nihilismo, y lo conecto con lo que tú dices, yo creo que el gran aliado del nihilismo en el cine es la ideología, porque la ideología pone una venda a la autenticidad, la ideología es acercarse al mundo, a la realidad, ya con un esquema, con unas orejeras puestas. Entonces, hay un ejemplo, yo creo que estaría bien que siguiéramos poniendo ejemplos de películas, ¿no? El mismo año se estrenaron y ganaron Oscars Mar Adentro y Million Dollar Baby de Clint Eastwood. En las dos películas está el tema de la eutanasia. Million Dollar Baby es ficción. Mar Adentro está basado en un caso real. En cambio, uno la ve y es mucho más humana, mucho más auténtica, te crees mucho más Million Dollar Baby que Mar Adentro, aunque la prensa de aquella época las puso como en el mismo saco y dijo, qué bien que se está poniendo en valor la eutanasia. Sin embargo, si las veis, en Mar Adentro todo se centra en él, en su percepción de mi derecho es este. Incluso hay una escena en la que va un cura a hablar con él y está ridiculizado, es decir, es una escena con tono cómico en el que se ridiculiza al sacerdote y todo se centra en él, es decir, ni siquiera se plantea la persona que le tiene que ayudar a morir, ni siquiera se plantea si esa persona tiene un conflicto o no, lo cual humanamente es muy poco creíble. En cambio, en Million Dollar Baby, cuando la chica boxeadora le pide a su entrenador que le ayude a morir, de repente la historia deja de ser ella la protagonista, porque ella quiere morir. Vale, eso ya está. Ahora el conflicto no está en ella, el conflicto está en él. O sea, él tiene un conflicto muy grande. Incluso hay una escena en la que va a hablar con un sacerdote y el sacerdote no le da un discurso, digamos, de doctrina de fe sobre el tema. Le dice, mira, dice, ya no es que sea pecado o no, ya es si tú vas a poder vivir con esto. Entonces, curiosamente, en la película, sí, Clint Eastwood acaba ayudándola a morir, hay una eutanasia, pero hay una consecuencia a eso. En la película él, después de eso, se pierde completamente, abandona el gimnasio y acaba perdido en un bar. O sea, es una película a lo mejor sin la esperanza que decía José Luis, pero yo creo que en el fondo sí hay una esperanza de decir, puedes optar por lo otro, es decir, hay una consecuencia humana. Entonces, puedes hacer una película de ficción sobre un tema que responda a una verdad humana y sea auténtica, y puedes coger un caso real y hacer una película que no responda para nada a lo que es la autenticidad humana de esa situación. Que yo no quiero decir que una película tenga que acabar bien.
No, sí, 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 bueno, pero sí, lo he entendido, sí. Pero es que la autenticidad, a ver, y la verdad, a veces lo auténtico, no, lo verdadero no resulta tan auténtico. Me explico. La película Little Boy, si la recordáis, yo jamás la habría puesto en una catequesis. Jamás. Porque es un planteamiento de la fe fanático. Es, la fe mueve montañas. Pues yo miro a la montaña y la voy a mover. Pero luego en la vida real miras a la montaña y la montaña no se mueve. O sea, como decía el profesor López Aranguren, yo la fe me la gano cada día. Es otra cosa la fe. Entonces, una película explícitamente religiosa, con la verdad de la fe, a mí no me resulta auténtica. Sin embargo, una película es una de mis preferidas. La aparición de Xavier Giannoli, esa es verdadera y auténtica. El director ha manifestado sin ningún pudor que él se ha identificado con el protagonista. Porque Giannoli cuenta que él se educó en un colegio privado en París, lo cual hace pensar que su familia era bastante pudiente, en un colegio católico, en un colegio de curas. Y en la adolescencia dice que con el despertar sexual hubo incompatibilidad entre la fe y el sexo, y se le fue la fe. Pero en cambio no se le ha ido el agradecimiento a los curas, ni se le ha ido la admiración a Jesucristo y el respeto por el mensaje evangélico, pero él no cree. Y eso le angustia, anda buscando. Y esa película, en cierto modo, planteó a un hombre, un periodista, en búsqueda. Y hay una escena que a mí me parece estremecedora. Él ha encontrado la mitad de un icono de cuando murió un compañero, un icono de la Virgen, porque la Virgen son apariciones de la Virgen y entonces él está buscando si son auténticas o no. Y va con la mitad de un icono quemado, no entero, resquebrajado. Y al final, cuando ya ha terminado toda la investigación, él se va al monasterio donde murió su amigo, donde explotó, donde hubo un atentado terrorista, y él va para devolver esa mitad del icono y ponerlo junto a la otra mitad. Y cuando llega a la puerta del monasterio, léase la trascendencia, se lo encuentra cerrado con unas grandes barras porque lo están reconstruyendo. Como sea, él llega hasta la puerta del monasterio, hasta el mismo umbral, pero no puede entrar. Deposita ahí el icono y se va. Y entonces oyes la voz en off, la carta que le ha escrito al Monseñor del Vaticano, hablándole de su experiencia y que le ha dejado la inquietud de pensar en esa doncella de Nazaret. Es decir, no ha encontrado la fe, pero es un hombre angustiado en búsqueda. Y a mí eso me parece mucho más esperanzador, a pesar, estoy contigo, que no termina bien, esperanzador, abierto, auténtico, trascendente, que la de Little Boy, que al final parece un pastel de fresa con chocolate. O sea, Claro, es que una película sea ortodoxa no quiere decir que sea auténtica, porque puede ser ideológica también. exacto, sí, de acuerdo. Y ahí está precisamente la diferencia de cómo transmitimos esa verdad. Porque si lo vamos a llevar a este extremo y no dejamos al final, dejamos algo superficial, ahí es donde viene un poco el tema, ¿no? Pero esa verdad, incluso al momento de ser transmitida, tiene que tener una sensibilidad, obviamente, para poder llegar a ese corazón. Me gusta mucho el ejemplo que pusiste de Lourdes, porque yo la primera vez que la vi, que si bien es cierto la distribuimos nosotros, me impactó bastante cómo estas dos personas, los directores de la peli, habían logrado captar realmente el verdadero propósito, el cual a las personas los llevaba a ir hasta este santuario. Y justo lo comentaba con un compi de trabajo en el momento que vimos la peli, cómo hubiera sido esta película de repente hecha por alguien católico. Tal vez hubiera ido a hacerlo un poco más espiritual, más elevado, pero esto sí nos ha llevado a una verdad, a una autenticidad de lo que busca la persona. Y eso tiene un valor para mí muy, muy importante cuando alguien que no vive la fe, pero ha sabido descubrir el verdadero sentido de alguien que lo lleva a descubrir la fe,
transmitirlo a través de las pantallas, ¿no? Es algo muy interesante. Pues posiblemente si lo hubiera hecho católico en general, ¿no? Pues a lo mejor hubiera sido más adoctrinadora, más catequética, que la que es la actual Lourdes, o sea, la película Lourdes. Y bueno, pues eso quizá la hubiera hecho menos universal, porque si hubiera notado digamos, esa intención pedagógica, catequética, que le pasa pues a muchos documentales que dirigen amigos nuestros, que están muy bien porque te dan información. Medjugorje, vamos a hacer un documental sobre Medjugorje y te cuenta muchas cosas que son muy interesantes de cómo surge y tal. Pero el no creyente que dice, un sitio que dicen que se aparece la Virgen, no quiere ni ver la película. Por eso yo decía al principio que todo el mundo tiene derecho. Es decir, a ti no te gustan las películas, como has dicho, que te sermonean. Sí. Pero hay gente que le gusta, que le sermoneen en el cine. Bueno, pues tiene que haber para todos, efectivamente. Y yo no sé, aquí no han salido las películas que son abiertamente un ataque. Por ejemplo, la película Gracias a Dios. Es un ataque, pero además un ataque es de Ozon, de François Ozon. Y a mí esa película la trayectoria me llamó mucho la atención porque en el periódico La Croix la pusieron bien. Y dije, vamos a ver. Pero seguí leyendo y al final de la crítica había otra cosa. Vamos, me pasa a mí, me muero, ¿eh? Y es que había una aclaración del director de La Croix diciendo que no. Pero yo misma, en Cannes, a un párroco que habló bien de la película, le dijo, oiga, ¿usted la ha visto? Y se quedó parado. Os digo, la primera escena, o sea, oscuridad en la sala y se enciende la luz. Entonces aparece una colina que está en Lyon, que domina la ciudad, y allí hay una iglesia o una basílica que pertenece a la diócesis. Entonces, antes de los créditos, antes de nada, se oye como de fondo, pero que hay que tender el oído, como la oración del Padre Nuestro, pero casi no hay. Y aparece un monseñor de espaldas, totalmente revestido, y bueno, pues es un obispo, lleva la mitra y tal, y va con una custodia. Y va hacia el pretil del fondo y se acerca allí y deja la custodia. Abajo no hay nadie, ni luces, nada. Es decir, es la iglesia pudiente, la iglesia poderosa, totalmente desvinculada del pueblo, al que nadie hace caso, que manipula al Señor totalmente. Claro, cuando aparece ya el gracias a Dios, luego dijo Ozon, yo he tratado de ser objetivo. Qué curioso, primero has metido el pildorazo porque el espectador ya está viendo la iglesia potente, el monseñor hipocritón, el pueblo desvinculado, y ya ves la película sobre esta base. Entonces, ese es un ataque frontal, porque cuando el mismo Ozon hace una película sobre la eutanasia, hace la película sobre la eutanasia y ni se plantea, ni el hecho religioso ahí no entra. Pero en esta sí. Ya el título está puesto con muy mala idea, porque fue una frase desafortunada del obispo, pero dicha sin ninguna mala intención. Cuando le hablaron de los casos y todo, dice, algunos de los casos, gracias a Dios, ya han prescrito. ¿Para qué querían más? Entonces, en fin, el Dieu merci en Francia sonó, pero ese fue el título de la película. Pero bueno, hasta ahí vamos a ver. Pero la escena es tremenda. Entonces, no solo hay un filtro ideológico para algunas películas que las quedan censuradas, sino que otras tienen un ataque frontal. Sí, pero tampoco hay que ver cada película. Tampoco hay un público masivo para ese tipo de películas. La gente normal de la calle ya no está en esa discusión anticlerical que me parece más propia del siglo XX que ya del siglo XXI. Lo mantienen algunos gurús de la cultura que no se han reciclado, que ya tienen cierta edad,
pero yo creo que la gente de la calle no está por eso. La gente quiere ver una película buena, entretenida y no tiene, ¿sabes? No era como en los años 70 que había revistas de cine de los de izquierdas, de los católicos, ¿sabes? El nuestro cine, un film ideal. No, eso pasó la historia. Entonces, esas películas, luego ves las listas, como decía antes José Luis, las listas de recaudación y tal, y dices, jo, esta que la han cacareado tanto, pero si la han visto 2 personas. O sea, eso también. Luego es que de eso no se hace publicidad, pero cuando se publican las cifras anuales de recaudación de las películas, te llevas muchas sorpresas. Películas muy apoyadas, muy cacareadas por la cultura dominante, resulta que la gente les ha dado la espalda. Pues yo os voy a pedir ya, seguiríamos hablando de este tema durante horas y horas, pues voy a pedir que resumáis una última idea para ya cerrar. En la película que estamos grabando ahora, bueno, hace ya unos meses, entrevisté a un sacerdote en Miami, el padre Menéndez, en la ciudad de Miami, que está construyendo una iglesia barroca en el centro de Miami, pero una capilla, un pedazo de iglesia, o sea, no. Y tiene una colección de arte virreinal peruano, por ejemplo, que se ha conseguido, impresionante, o sea, tiene cosas extraordinarias. El retablo se lo están haciendo en Bolivia, en una madera, con pan de oro de 24 quilates. O sea, es una... Y le digo, padre, pero... Dice, ¿cómo es? ¿Por qué está usted haciendo esto aquí, en el centro de Miami, una iglesia barroca? Dice, porque quiero que todos se sientan en su casa, los que están aquí, los venezolanos, los hondureños, los peruanos, se sientan en su casa. Y el barroco es lo que nos une a todos, ¿no? Entonces, y quiero que esta iglesia dure 300 años. Y por eso lo estamos haciendo. No quiero que en 50 años se venga abajo. Quiero que esta iglesia dure otros 300 años. Y por eso lo estamos haciendo así, para que dure. Me parece que es una extraordinaria metáfora de lo que debe ser el cine católico, ¿no? Yo me quedaría con el concepto de autenticidad. Es decir, más que entrar en discusiones sobre qué es cine católico, qué es cine confesional, qué es cine religioso, que al final es una discusión epistemológica muy interesante, pero muy académica, lo que el cine debe ser, me parece que es un cine auténtico. Es decir, que hable del ser humano, no de las ideas que uno tiene sobre el ser humano, no de las ideologías del ser humano, de sus conflictos reales, de sus anhelos reales, de sus esperanzas reales, de sus anhelos profundos. Un cine que es auténtico, como decía antes María Ángeles, está por lo menos en el umbral de la trascendencia. Bueno, yo me voy a ir al título en sí, Fe en el cine, para poner un último ejemplo, para ver lo amplio que puede ser el espectro y la representación que puede tener en historias de todo tipo. Yo cuando pensé en el título, Fe en el cine, me vinieron a la cabeza 2 películas. Una es Ordet de Dreyer y la otra es E.T. el extraterrestre de Steven Spielberg, de formación de los estudios y tal. Bueno, pero creo que son 2 películas muy conectadas. En la película de Dreyer, el tema de la fe está muy en la superficie de la historia, tenemos una reflexión muy profunda, tenemos esta situación de este personaje que consideran un loco, pero tenemos ese momento en el que la fe pura de la niña hace que se produzca el milagro de la resurrección de la madre, que es un momento que pone los pelos de punta, ¿no? Y es una de las películas que no falta en ninguna lista de fe en el cine. E.T. el extraterrestre parece como una película comercial, un cuento de hadas, que lo es, pero nos damos cuenta de que también ese tema está muy presente y que de hecho, acercándonos a la infancia en esa película, el punto fundamental de la infancia es la fe. Y cómo, por ejemplo, hay una escena en la que se lee la escena, el momento de Peter Pan, del cuento de Peter Pan, en el que le dicen que si los niños creen en las hadas no mueren, ¿no? Y el momento en el que E.T. muere y la hermana pequeña de Elliot le dice a la madre, ¿podemos desear que vuelva? Y dice la madre, sí. Dice, pues lo deseo. Es lo mismo que pasa en Ordet, ¿no? Y
Elliot lo último que le dice a E.T., porque hay gente que dice, E.T. resucita por el amor de Elliot, ¿no? Lo último que dice es, yo creeré en ti todos los días de mi vida. Eso, nuevamente, la fe. Y no hay explicación, en la película no te dan ninguna explicación biológica ni nada de si estaba muerto o no, y por qué resucita, pero el caso es que resucita. Hay aparte una iconografía un poco cristiana, ¿no? Con ese manto blanco, el corazón encendido. Spielberg dice, yo soy judío, yo no, pero la guionista tiene formación católica, ¿no? Melissa Mathison. Entonces, bueno, en cualquier caso, me parece que el tema de la fe es parte de la experiencia auténtica del ser humano y por lo tanto puede manifestarse en historias de todo tipo, desde una película que estudie profundamente el tema en primer plano y otra película que aparentemente sea simplemente una película comercial de fantasía, pero que esté impregnado en toda ella. Yo me quedaría con una película que es Sophie Scholl, Los últimos días. Es totalmente auténtica porque además la historia de los estudiantes de la Rosa Blanca que intentaron resistirse al régimen nazi con la palabra, claro, los pillaron de inmediato, ¿no? Entonces, cuando se hizo Sophie Scholl a principios de este siglo, en el 2005 se estrenó la película, fue cuando al caer el muro de Berlín se recuperaron los documentos del juicio a los jóvenes de la Rosa Blanca. Y entonces la película se hizo centrada en Sophie Scholl como miembro, y en lugar de poner todo el grupo, solo puso Sophie en centro, un hermano de ella y un amigo. Pero es totalmente fiel a la documentación que hay. Tanto es así que a mí incluso el presidente del tribunal me pareció alguien absolutamente histriónico, pero es que por lo visto en los documentos aparece que fue así, que era payaso en ejercicio, ¿no? Bueno, pues la fuerza que movía a los jóvenes de la Rosa Blanca era la fe. Eran casi todos cristianos, había algún judío, pero no todos católicos, más bien eran protestantes, había algún católico. Es decir, lo que los unía de verdad era la fe, la esperanza en el Creador, en un Señor Padre bueno. Entonces, hay escenas estremecedoras de una chica que sabe que va a morir y que está dando razón de la verdad, no de su religión, de la verdad del hombre. Y la ves, yo a veces a los alumnos les decía, en esta escena ya está en la celda y se acerca, la ves de espaldas, al ventanuco por el que entra una lucecita. Y yo le decía, chicos, ¿qué está haciendo? Y me decían, rezando. ¿Y cómo lo sabes? Porque la película es auténtica. No hace falta que diga, ay, que vengo a... No, que en otro momento lo dice. En otro momento sí lo dice. Para mí esa es una película auténtica sobre la verdad del hombre y sobre su apertura a la trascendencia con fe y con lo de la esperanza te lo brindo, ¿eh? Sí, bueno, yo también, si bien es cierto, todos sabemos que la fe es creer sin ver, por tanto nos abre una esperanza, algo que trasciende. Y lo bueno es que el cine, la fe en el cine va en auge, va creciendo con un mensaje cada vez más inspirador, que las personas realmente buscan llenar a veces un vacío, porque sabemos que el hombre vive a veces también vacíos existenciales. Y eso quisiera traer a colación lo que hace ya un siglo atrás dijo el Papa Pío XII sobre el cine ideal. Él hablaba del cine ideal, ¿no? Y ese cine ideal justamente decía los que tenemos que buscar dignificar el conocimiento que tenemos del cine para poder llevar un mensaje que realmente lleve a la persona a crecer, ¿no? Donde se dignifique al ser humano, se le ayude a crecer en su moral. Y algo que también estamos llamados todos nosotros es a educar a las personas en el criterio de elección de lo que va a ver. Y sabemos que un cine que lleva un mensaje de fe, pues ayuda al crecimiento de la persona. Por tanto, también ayudar a los jóvenes, ayudar hasta el adulto, ¿no? A educarlo en ese criterio de elección por su propio bien. Y no olvidemos la película Las flores de la guerra, de Zhang Yimou. Chino, o sea, no católico. Y al final de la película, cuando la tragedia que se está viviendo ahí ya desborda todo, el galopín
que se había vestido una sotana para cachondearse del cura, que se había querido beber el vino de la parroquia, que las prostitutas, que bien me lo voy a pasar. De momento se pone la sotana en plan sagrado y grita para defenderlas. Yo soy el sacerdote, esta es la casa de Dios. Y luego hay una escena muy breve, si la recordáis, la iglesia en ruinas y el galopín ese de rodillas rezando. Y la voz en off de una de las chinitas que dice: yo jamás he visto a un hombre con tanta fe rezando. No perdamos esa película. Pues muchas gracias a todos por vuestras reflexiones y por vuestras películas que nos recomendáis. Y nada, pues gracias por participar.